Vamos a arrancar ya, pues lo primero, pues mi nombre es Pablo Espina, yo soy el Managing Director de Credicorp Capital Colombia. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar sobre actualización económica y pues las perspectivas también que estamos viendo, que va a estar a cargo del doctor Daniel Berandia. Daniel es el director de Research Regional y lleva a cargo pues, los equipos de investigaciones de los 3 países en los que estamos y nos quiere dar una lectura sobre cómo viene cambiando la economía con todos los movimientos que ha habido, con la cuarentena que hay en todos los países, dando también un paso por cómo se ve la dinámica de los países, cuáles son los retos que se están abriendo, cuáles son los diferentes sectores en los que van a haber unos retos mayores y cuáles vamos a ver una dinamización más pronta de estos sectores y ahí nos irá actualizando sobre los temas. Y nosotros hacemos estos webinars, como saben, para mantener ustedes actualizados. Vamos a tener este webinar, pero hacemos semanalmente webinars y que al final les contaré un poco cuáles vienen, sobre todo en temas económicos para mantenernos actualizados y algunos en temas diferentes a los temas económicos. Quiero darle entonces paso a Daniel para que arranque con su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Pablo. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación. Lo que estaba mencionando es que hay que reconocer que estamos enfrentando la peor crisis en 90 años, ya es un hecho, desde el lado económico, y que adicionalmente nosotros tenemos que considerar pues que en ese sentido nada es comparable con situaciones anteriores. Y recuerden que nosotros, pues los economistas, los inversionistas y todo lo que tratamos de hacer son modelos y todos los modelos están basados de una u otra manera en datos históricos. Entonces, en este momento vamos a fallar muchísimo en las proyecciones. Y no me da pena reconocer eso y me gusta ser transparente con nuestros clientes y con absolutamente todo el mundo. Si es difícil acertar en momentos normales, pues en este momento se nos está volviendo casi imposible determinar qué es lo que va a pasar al final con los numeritos de la actividad económica, con los mercados, etcétera. Y por eso también me atrevo a decir que nosotros estamos viendo es más seguramente apuestas que proyecciones como tal. Parece que estamos mirando, compitiendo de alguna manera en, en la forma de hacer las proyecciones y demás. Entonces, básicamente lo que quiero decirles es, bueno, que nosotros vamos a estar sujetos a mucha incertidumbre por bastante tiempo y que vamos a tener varias semanas para tener la posibilidad de reafinar las proyecciones y las estimaciones en general. Parto con esta tabla que tengo acá. Lo que pasa es que hay un poco de delay con la presentación. Lo que les quiero decir es que es evidente el cambio tan profundo en las proyecciones. Hace tan solo una semana estábamos diciendo que China, con todo el impacto del coronavirus, hace tan solo un mes no iba a crecer el 6%, sino el 5%, ¿no? Que Estados Unidos probablemente no entraba en recesión, que Colombia seguramente iba a seguir teniendo un comportamiento positivo, y la verdad es que todo ha cambiado materialmente. Ya en un segundo trato de ponerles la presentación. Pero entonces, les voy describiendo la primera lámina. Estamos hablando hoy, el Fondo Monetario Internacional hace 15 días exactamente publicó su actualización de proyecciones económicas para el mundo, y estamos hablando de una contracción esperada de la economía mundial del 3%. Para que se hagan una idea, durante la crisis del 2008-2009, la economía mundial se contrajo 0.1%. Es decir, cuando ya hablamos de -3, pues son ligas mayores, ¿no? Y, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, se están previendo contracciones del 6%, para Europa casi del 8%, y les mencionaba hace un momento China,
donde se preveía inicialmente un crecimiento cercano al 6%, ahora estamos hablando de números más cercanos al 1%, que es el crecimiento más bajo, algo así como en 40 o 50 años en la economía china. Entonces, digamos que esa es la realidad en este momento. De Latinoamérica les voy a hablar más adelante, pero estamos viendo unos números de recesiones de 5, 6, 7% que no veíamos pues, insisto, desde hace 90 años, y en ese orden de ideas, pues lo que estamos viviendo realmente es algo histórico. Ahora, hay una diferencia importante, y eso lo voy a, 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 a mostrar en un segundo, y es que, digamos, una diferencia con crisis anteriores y una diferencia con la misma Gran Depresión, y es que aquí, afortunadamente, no estamos hablando de crisis financiera. Y eso es bien importante, porque eso puede hacer que al final la recesión económica no sea tan duradera como en otras oportunidades. Eh, entonces, ahora sí, ya como que pude. Entonces, quiero que miren que lo que está subrayado muestra la expectativa que ojalá se materialice de un rebote significativo de las economías en el 2021. Entonces, contrario a otras crisis, esta es mucho más profunda, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de que sea un poco más corta y que por tanto tengamos rebotes importantes. Entonces, esa porción subrayada de la tabla muestra esa posibilidad que, insisto, ojalá se cumpla. Un Estados Unidos que caería este año a unos niveles increíbles de 6%, pero el próximo año creciendo al 5%, que sería también muy bueno. No quiere decir que se recuperen los niveles de actividad, porque eso todos sabemos que si un activo cae 3% y vuelve a subir el 3%, pues realmente eso no implica que estemos llegando a los mismos niveles de actividad. Se va a requerir más tiempo para recuperar la economía, pero el rebote estadístico puede ser positivo hacia adelante. ¿Qué es lo que más le preocupa al mercado? Y esto ya les voy a describir, ya les voy a presentar las gráficas, pero se las describo. Hay una encuesta que nosotros monitoreamos permanentemente, que es la encuesta de Bank of America, y los que posibilidad de tener alguna de nuestras presentaciones en vivo, se han dado cuenta que nosotros desde hace más de un año mostramos todos los meses en las presentaciones unas tablas y unos gráficos que son bien relevantes de Bank of America. Entonces, ellos hacen preguntas muy interesantes porque se hacen preguntas a 200 gestores de portafolio a nivel mundial que tienen en activos más de 500.000 millones de dólares. Por lo tanto, es la encuesta más relevante que se le hace al mercado. Esta encuesta que salió hace tan solo una semana, nosotros hicieron una pregunta bien interesante y es, ¿cómo esperan ustedes que sean, ustedes mercado, no ustedes economistas, ustedes inversionistas, cómo esperan que sea la recuperación de la actividad económica? La recuperación, el 52% de los inversionistas considera que va a ser en forma de U. Ustedes seguramente han visto ya en varios reportes U-shaped, W-shaped, V-shaped y L-shaped. Eso significa básicamente la velocidad de recuperación. Cuando estamos hablando de que el 52% espera una recuperación en forma de U, es que es una caída muy profunda, que es lo que estamos viendo ahora, y una salida relativamente rápida, pero también gradual. Es decir, no es en forma de V, que es que uno cae y se recupera casi que inmediatamente. No, es en forma de U de manera relativamente gradual. Eso contradice un poquito lo que el el Fondo Monetario Internacional y muchos economistas en particular están viendo. Entonces, el 52% dice, vamos a caer muy duro y sí, nos vamos a empezar a recuperar seguramente a partir del tercer trimestre del año, pero la recuperación va a ser gradual. El 22% estamos hablando de que esperan una recuperación en forma de W. Y eso realmente es preocupante. ¿Qué es forma de W? Es que yo caigo hoy, me recupero algunos meses y vuelvo y caigo.
¿Y eso a qué está atado? Eso está atado a la probabilidad y el riesgo que podamos tener eh, una nueva recesión en unos meses por culpa del virus. Es decir, el riesgo que todos vemos en el mundo, y yo creo que en eso somos conscientes todos, es que en la medida en que se vayan reabriendo las economías, puede aparecer nuevamente un brote y volver a aumentarse el número de infectados a nivel mundial y toque volver a cerrar las economías. Eso es lo que llaman estrategia acordeón. El presidente Duque lo ha mencionado muchísimo y todos los presidentes en el mundo, la OMS lo dice todos los días, y es, nosotros esperamos, cruzamos los dedos, rezamos para que a partir del tercer trimestre la actividad económica mundial empiece a recuperarse, pero existe la posibilidad, y no es menor, de que toque volver a cerrar las economías por algunos momentos si los rebrotes aparecen nuevamente. Entonces estamos hablando de un 70% de los inversionistas a nivel mundial preocupados por la velocidad de la recuperación. Y pues obviamente eso es lo que todos nos preocupa, es, listo, estamos cayendo durísimo, primero miremos hasta dónde caemos y después es qué oportunidad y qué facilidad vamos a tener para recuperarnos hacia adelante. Súper, gracias. Entonces, les estaba escribiendo la parte de la izquierda arriba. Ahora en la de la derecha, el punto es que está relacionado con lo anterior. Entonces, aquí son los principales riesgos que ven los inversionistas. Una segunda ola de brote. Esa realmente es la preocupación. Y en ese sentido, eh, digamos que todo va a depender también de la capacidad que tengan los gobiernos para implementar medidas, pero en particular de la capacidad de los sistemas de salud. En la medida en que los sistemas de salud estén mejor preparados, pues digamos que la pandemia se controla y las economías se pueden reabrir. El segundo riesgo que más le preocupa a los inversionistas es un evento de crédito. ¿Eso a qué se refiere? Que las empresas están muy apalancadas. Y por favor vayan a la gráfica de abajo a la izquierda. Eh, Estamos en un máximo histórico de percepción de riesgo sobre el apalancamiento de las empresas a nivel mundial. Y eso surge del hecho de que durante 12 años hemos tenido tasas de interés ultra bajas y que ha conducido a muchas empresas a endeudarse muchísimo, pues aprovechando esas tasas de interés. Entonces, en un momento donde las empresas no están teniendo acceso a mercados, no están teniendo los ingresos que suelen tener y en algunos casos básicamente han desaparecido esos ingresos, como en el sector turismo, en el sector de transporte aéreo, en el sector hotelero, pues digamos que hay un riesgo a que empiece a haber quiebras. Y eso es una realidad y eso es algo que todos reconocemos y no es un secreto. Hay empresas y muchas y miles y millones, desafortunadamente, en el mundo van a quebrar porque los gobiernos no van a ser capaces de salvar absolutamente a todos. Por supuesto, los riesgos son más grandes para las empresas más pequeñas, peor calificadas y que ya venían, digamos, con problemas desde antes de esta crisis. Entonces, esto hay que monitorearlo muy bien y me lleva, digamos, a uno de los mensajes principales que damos a nuestros inversionistas y nuestros clientes, y es el hecho de que las recesiones enseñan que hay que estar en títulos y emisores de buena calidad, ¿no? En general, casi siempre, a no ser que uno sea, pues tenga un perfil más especulativo, pero pues las crisis y las recesiones a uno le enseñan que es importante mantener la calidad de los emisores en los que uno invierte. Entonces, la preocupación obviamente está más ligada a esas empresas pequeñas, medianas y sobreapalancadas, que muchas de ellas no están teniendo ingresos. Fíjense que hoy por hoy, yo creo que todos lo reconocemos también, los sectores que por definición están siendo más afectados y el foco está ahí son aerolíneas y las compañías petroleras, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que eso hay que considerarlo. Como resultado de todo esto, que es un mix de información y todos los riesgos y el miedo natural que tiene todo el mundo, porque hay que reconocer que pues hay muchos temores y muchas más preguntas que respuestas en este momento todavía, la gráfica a la derecha abajo muestra que
los inversionistas a nivel mundial están en un máximo histórico de caja en sus portafolios de liquidez. Ya se superó el nivel del 2007-2008. Nunca en la historia había habido tanta sobreponderación de efectivo en los portafolios de los inversionistas. Lo que implica, pues, insisto, la alta aversión al riesgo que existe hoy a nivel mundial. Lo pongo en la diapositiva arriba. Básicamente, más allá de la especulación que podamos tener, de las apuestas, de las creencias, las crisis suelen terminar por donde empiezan, y eso implica que si no se controla el virus, si no desaparece el virus, si no hay un medicamento, si no hay una vacuna, esto va para largo y muy largo, ¿sí? La vida normal y la economía no va a ser normal hasta que no tengamos una vacuna o un medicamento para tratar con la enfermedad. Entonces, básicamente aquí podemos apostar muchas cosas, hacer muchas proyecciones, muchos modelos, hablar con mucha gente, pero todo va a estar determinado por la capacidad de controlar el virus de todos los países en general. En la siguiente lámina, porfa, está el resumen un poco de esta situación de excesos de liquidez y el endeudamiento corporativo, y les confieso que esto no es nuevo. O sea, nosotros llevamos años, y estoy hablando de 5, 6, 7 años, hablando de el riesgo que implican las tasas bajas sobre el endeudamiento mundial. Y miren la gráfica, la línea de la izquierda de la gráfica, perdón, la línea azul de la gráfica de la izquierda, muestra que efectivamente el entorno financiero ha sido impresionante. En los últimos 10, 12 años ha habido un aumento casi de 15 puntos del PIB global. O sea, eso es una locura. En términos de endeudamiento, y eso es lo que preocupa a mucha gente, insisto, en un momento más donde las empresas no están percibiendo ingresos o los están percibiendo mucho menores que en épocas normales. Ahora, también es cierto que hay una parte que es relativamente positiva en toda esta situación, y es que si ustedes excluyen China, se quedan, y por tanto, el mayor endeudamiento de Estado liderado por China. Y yo digo que es una buena noticia en el relativo, porque todos sabemos cómo funciona China. El gobierno chino controla las empresas, controla a los bancos y tiene los recursos para evitar crisis sistémicas sobre el sistema. Sobre el sistema financiero y sobre la economía mundial. Entonces, el hecho de que la deuda esté concentrada en países como Francia o Singapur modera de manera importante los riesgos de una... no sé qué hacer. Probablemente después ensayemos con otras plataformas. Voy a hacer algo, a ver si funciona mejor. Acabo de conectar mi voz al celular con Wi-Fi, no por datos, a ver si de pronto funciona mejor. Ustedes me dirán si en este momento me están escuchando. Gracias, ya me están diciendo que sí. Listo. Entonces, insisto en que no me escucharon bien, entonces les digo, la deuda está muy concentrada en China, y China tiene la capacidad de evitar crisis financieras por sus recursos y su tipo de gobierno. Entonces, algo que modera las presiones, las tensiones y las preocupaciones es que China tiene la mayor deuda del mundo. Eso puede ser malo estructuralmente, y como les digo, es una preocupación que siempre ha estado, pero no necesariamente, digamos, en este momento es malo, porque, insisto, China, pues como potencia mundial, puede limitar el golpe. Entonces eso también hay que considerarlo para bajarle un poquito a las preocupaciones. Ojalá obviamente no nos equivoquemos, ¿no? En la siguiente lámina yo me planteé una pregunta y de una vez les doy la respuesta. Nosotros sabíamos que iba a haber una destorsida en los mercados, pero destorsida dura en algún momento.
yo creo que sí. O sea, si somos conscientes, todos llevamos años hablando, y de hecho yo siempre digo, a uno le daba dolor de estómago ver la bolsa en Estados Unidos subiendo más de 220% en un lapso de 6 años más o menos, 6, 7 años, y las tasas de interés de bonos incluso muy mal calificados, de bonos de single Bs, de B o Ws negativos, etcétera, a unas tasas increíblemente bajas. Entonces yo creo que todos nos preguntábamos en qué momento esto iba a pasar, pero sobre todo, cuál iba a ser el catalizador, cuál iba a ser el catalizador de la potencial corrección de los mercados. Eh, y bueno, pues fue un virus, literalmente. La gráfica de la izquierda muestra una relación bien interesante, la que le hacemos monitoreo, que es el PIB en niveles de Estados Unidos, la línea de abajo, y la otra es la riqueza de los hogares norteamericanos. La riqueza está compuesta particularmente, digamos, el grueso, por las propiedades inmobiliarias de las personas, por los ahorros pensionales y, de manera importante también, por las acciones que tienen las personas, las acciones en el mercado de capitales. Eh, no es normal, incluso lógicamente hablando, teóricamente hablando, pues no es como muy normal que a uno la riqueza le sobrepase en varias veces el crecimiento del PIB del país donde uno vive. Digamos que no es muy usual. Eh, y fíjense que en los últimos años la brecha entre riqueza de los hogares y el PIB norteamericano se amplió a unos niveles increíbles. Eso estaba denotando la posibilidad de algún tipo de burbujas. Eh, y fíjense que ya habíamos alcanzado unos máximos en el 2008-2009, corrige la brecha, vuelve y se abre, llegamos a esos niveles del 2008 en el 2014, y a partir de ese momento muchos analistas empiezan a decir, cuidado con el mercado norteamericano, cuidado en Estados Unidos, cuidado con los excesos de liquidez generando distorsiones en los precios. La realidad es que llegamos a unos niveles inimaginables de niveles de bolsa, una brecha enorme entre esas dos líneas, pero también hay que reconocer que el pesimismo hubiera sido un muy mal negocio. O sea, si nos pusiéramos a mirar las cosas netamente desde lo económico, creo que hubiera sido un muy mal negocio porque nos hubiéramos perdido 6 años de subida en las acciones, ¿no? En Estados Unidos. Eh, y la realidad es que la liquidez, y esa es nuestra principal hipótesis desde hace 5 o 6 años, y muchos de ustedes lo saben bien, es que nuestra hipótesis ha sido que la liquidez es la que ha explicado en buena parte el comportamiento de muchos activos más allá de los fundamentales. Eso es una hipótesis que tenemos nosotros y muchos, pero nosotros la tenemos adherida desde hace más de 5 o 6 años. Y es que los inversionistas viven felices con la liquidez que nos inyectan los bancos centrales, y eso no va a cambiar. Y pues digamos que los precios se han logrado sostener en niveles adecuados y hasta hace un par de meses en niveles históricamente altos, porque también la liquidez estaba siendo abundante a pesar de que las economías no estaban en su mejor momento, ¿no? Y no estoy hablando solo de Estados Unidos. La corrección reciente de los mercados, aún todavía no tenemos los números actualizados de la Reserva Federal, pues van a implicar una caída de la riqueza, una caída de la bolsa en Estados Unidos, que ya estamos observando. Eh, y eso al final ayuda, y no me malinterpreten. Desde el punto de vista de los inversionistas, realmente es un golpe muy, muy negativo lo que hemos visto en los mercados, pero desde el punto de vista netamente económico y financiero, estas caídas son bastante saludables, ¿sí? Porque evita que se puedan estar formando en serio grandes burbujas. Entonces, nosotros vemos que esta caída tan fuerte y súbita de los mercados, que ya se ha ido recuperando poco a poco, también relaja bastante las presiones sobre el sistema. Y la gráfica a la derecha muestra pues la realidad, lo que pasó el 23 de marzo, cuando estalla la crisis. Los bonos W rentaban algo así como 3,80 y pasaron a 9%, una locura. Claro, los bonos peor calificados o de menor calificación, ¿no? Los bonos high yield. Y por eso digo, yo creo que todos estábamos percibiendo que aquí se estaban generando unas distorsiones en precios, y simplemente faltaba el catalizador, y el catalizador apareció pues de la nada. Esa es la verdad. En la siguiente lámina, entonces, muestro lo que ha sucedido desde que empezó todo esto en términos de flujos
de capitales hacia o desde mercados emergentes. Y lo que hemos visto en los últimos 2 meses es histórico, es la línea de abajo. Han salido más de 100.000 millones de dólares de flujos de portafolio de mercados emergentes. Es una locura. Fíjense que ahí también está graficado lo que pasó en la crisis financiera del 2008. O sea, yo digo que increíblemente ya lo del 2008-2009 va a terminar siendo una anécdota al paso que vamos, ¿no? Y la velocidad, además, con que han salido los flujos. La gráfica a la derecha también muestra lo mismo. Estamos en algo sin precedentes, reacciones de mercado sin precedentes, reacciones de las autoridades sin precedentes, medidas sin precedentes, y pues por eso es que claramente, insisto, todavía hay muchas más preguntas que respuestas a este respecto. De todas maneras, lo dejo claro ahí en lo que escribo en la lámina, es de alguna manera, uno diría lógico, puede ser lógico, que estas salidas tan súbitas y tan fuertes de mercados emergentes y las caídas tan fuertes de activos de riesgo, pues estén empezando a generar oportunidades. Y pues ya las han generado desde hace varias semanas y parte del mercado empieza a aprovecharlas. Pero hay que tener mucha precaución. Y recuerden la segunda lámina que les mostré. Ojo con que el principal riesgo que ve el mercado, no nosotros necesariamente, sino la mayor parte de los inversionistas en el mundo, es que haya una recaída de contagios en la medida en que las economías intentan reabrir nuevamente. Y ahí puede haber otra fuente enorme de volatilidad en los mercados. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones de inversión. Sigamos, por favor. En la siguiente lámina, esto a uno lo deja de verdad, a mí me deja atónito, me deja perplejo, es la realidad. La gráfica a la izquierda muestra en el eje horizontal el tamaño de los paquetes de estímulo fiscal implementados por algunos países. Estamos hablando que países como Alemania, Reino Unido, son paquetes de 20 puntos del PIB solo en lo fiscal. Si uno sumara las inyecciones de liquidez, eso sería ya niveles, me imagino, de 40, 50 puntos del PIB. O sea, son unas cosas increíbles. Países como Perú o Chile en la región con paquetes de estímulo bastante fuertes. En Chile falta actualizarlo, pero estamos hablando de paquetes que bordean 8 puntos del PIB en Perú y Chile. Colombia está bastante quedado. Yo ahorita pues en la parte de Colombia les hablo de eso. La gráfica a la derecha muestra lo que estamos viviendo. Y si alguien lo entiende, que me lo haga saber, pero creo que no le creería que me dijeran que alguien entiende qué va a pasar hacia adelante con esta situación. Todos sabemos bien y recordamos perfectamente que hace tan solo 6 meses decíamos que teníamos excesos de liquidez en el mundo y que estábamos viviendo excesos de liquidez sin precedentes, y yo siempre decía que no entendía cómo el mundo, dónde estaba toda esa liquidez, y ni siquiera uno puede hablar en números normales de los excesos de liquidez que había antes. Pues bueno, esta gráfica denota la realidad. Resulta que en el máximo de los planes de estímulo después de la crisis del 2008-2009, la Reserva Federal de Estados Unidos inyectó en dólares en un máximo de 120.000 millones de dólares mensuales. Y eso fue por allá en el año 2011. 120.000 millones de dólares mensuales. Hoy está inyectando 35.000 millones de dólares diarios. ¿Ustedes saben lo que es eso? La otra vez hacía las cuentas. Esto quiere decir que la Reserva Federal está inyectando el 10% del PIB colombiano diariamente en dólares. O sea, que alguien me explique, ¿no? Si antes no lográbamos entender el efecto de los excesos de liquidez en el mundo, que ya de por sí eran altísimos, miren esta gráfica. La verdad es que es una locura lo que estamos viendo. O sea, realmente lo que estamos viendo, yo digo que ahorita es doloroso, pero esto sí, mejor dicho, vamos a tener cualquier cantidad de historias para contarles a los hijos, nietos, bisnietos, que seguramente esto no se repite en otros 100 años. La siguiente gráfica muestra, lámina, muestra que la buena noticia es que esas medidas parecen estar funcionando. Antes les mostraba esta misma gráfica en el choque sobre los bonos W, y resulta que ha habido una corrección importante. O sea, la subida ha sido importante. O sea, estamos hablando de casi 200 básicos que han subido las tasas de los bonos W corporativos, pero pues viniendo del 9 ha habido ya un comportamiento muy positivo. Y la gráfica a la derecha de flujos también muestra que lo peor parece que hubiera pasado en salida de flujos de emergentes.
y siguen saliendo, pero en una mucha menor proporción. Entonces, cierro la parte internacional nuevamente con el mensaje de que definitivamente las crisis siempre son oportunidades, siempre, sin excepción, y eso además es la filosofía de los asiáticos, crisis igual a oportunidad, pero en el caso del mercado de capitales, lo más importante es mantener el perfil de riesgo y el horizonte de inversión inalterado, inalterado. Y con eso me refiero a algo que seguramente a muchos les cae el guante. Alguna vez yo pasé por ahí y lo tengo que reconocer. El asunto es que uno muchas veces le dice a un cliente, oye, ¿tú qué perfil de riesgo tienes? No, yo soy de largo plazo, yo estoy pensando a 5, 10 años, 20 años, esto es para mi vejez, mi pensión. Ok, entonces cómprate una acción X que está barata, es un buen emisor, pero dice, listo, hagámosle porque está barata y a la vuelta que la acción cae 20% en medio de la crisis, empiezan las llamadas, empieza el cliente a no dormir y a preguntarse qué fue lo que hizo y qué hizo mal. Eso quiere decir que el perfil de riesgo cambió automáticamente de largo plazo a corto plazo. Y eso es lo que no puede pasar. Las peores decisiones suelen tomarse en crisis. Y una de las decisiones más importantes que uno debe tomar es ser consistente con su perfil de riesgo. Y eso es importante. Un inversionista que piense a 6 meses, creo que va a tener dolor de estómago si empieza a tratar de agarrar el mínimo de los precios en este momento. Puede que le salga bien, pero con todo lo que les mostré atrás, creo que es un riesgo. Ahora, si hay alguien que está pensando a 5 años, a 10 años, a 15 años, la realidad también es que estamos viendo precios y tasas de interés en el mundo que no veíamos hace muchísimos años, en algunos casos hasta 10 años o 15 años. Entonces, ¿de qué hay oportunidades? Hay oportunidades, pero de nuevo, el perfil de riesgo es determinante. De hecho, me voy a atrever a hacer un comentario eh, que es normal. Fíjense cómo los bancos son un safe haven. Es decir, hoy lo que estamos viendo en todos los países, y lo digo abiertamente, por ejemplo, a nosotros nos conviene en Perú, el banco de crédito está recibiendo cualquier cantidad de flujos de ahorradores asustados que ponen la plata pues, en el banco más importante de Perú, el de mayor solidez, que es el BCP. En Colombia, en Chile, está pasando exactamente lo mismo. Pero lo que me parece irracional, y ahí es donde las decisiones son importantes, es que en todos los países está sucediendo que la gente saca la plata de los fondos de pensiones voluntarias para meterlas en cuentas de ahorros por el susto. Yo me pregunto dónde quedó el concepto de diversificación, ¿no? Y de largo plazo. Ese tipo de cosas es un simple ejemplo para decirles que uno puede tomar muy malas decisiones si cambia en el camino el perfil de riesgo y el horizonte de inversión. Entonces, entro a la TAM en la siguiente lámina y sorry que seguramente voy a terminar alargándome un poquito más porque pues la tecnología me jugó esta mala pasada. Pero, bueno, entro a la TAM y les digo que hay que recordar que estamos enfrentando todos los países de la región 3 choques simultáneos. Algunos colegas, algunos analistas hablan de que estamos enfrentando 2 choques, hablan de un choque dual, pero para mí eso no es cierto. Estamos enfrentando 3 choques de manera simultánea. El primero tiene que ver con la menor demanda externa, la recesión global, que implica un efecto cantidad, es decir, no importa el sector del que yo esté hablando, un 90% más de los sectores van a ver o están viendo ya una caída en los volúmenes exportados. La demanda cae porque hay menor crecimiento pues, de todo el mundo y de los socios comerciales en particular. El segundo efecto es el efecto precio, el segundo choque, que es commodities, en nuestro caso petróleo. Entonces, por un lado, nadie nos demanda nada porque todo el mundo está en recesión y por otro lado, aparte de todo, el precio, la variable precio cae en el principal producto de exportación. Eso nos pasa a nosotros con el petróleo, a Chile con cobre, a Perú con los metales, a Brasil con petróleo y agrícolas y a México con petróleo también. Entonces, el P por Q es el peor de los mundos porque ambos variables caen, el P y el Q. Y esos son 2 choques. El tercer choque y más importante es el efecto de las cuarentenas. Ahí es donde está el quid del asunto y es donde, la verdad, tenemos más cuestionamientos todos.
y yo insisto en el comentario y reitero que a mí no me da vergüenza decir que nosotros ahorita parece que estuviéramos todos haciendo más apuestas que proyecciones, porque no hay forma de tomar modelos para proyectar nada en este momento. O sea, lo mejor que podemos mirar es información anecdótica, hablar con las empresas, tratar de creerle a las encuestas que se están haciendo, que también tienen sus problemas, obviamente, como toda información que se da, y mirar muchos indicadores por ahí que van saliendo, pero un modelo económico, econométrico, estadístico, que toma variables pasadas, eso en este momento no sirve para nada. Y por eso es que pues, se vuelve un arte tratar de predecir esto, pero ya les voy a mostrar de todas maneras qué es lo que estamos asumiendo. En la siguiente lámina están las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Latinoamérica. Y los números también son de una magnitud increíble, ¿no? En la mitad de la tabla. Con México esperándose la peor caída de todas. Brasil y Argentina le siguen. Y Colombia el que menos se contrae este año. Ya les voy a explicar por qué pasa eso en Colombia, pero primero me detengo un minutico en Brasil y México. Miren, la verdad es que, pues, parece ser que a los presidentes de Brasil y México le importan muy poquito las vidas humanas. Las tasas de mortalidad en esos países son muy altas y probablemente estén jugando a la inmunidad colectiva, a lo que intentó hacer Estados Unidos e Inglaterra y les fue bastante mal, ¿no? A tratar de agarrar inmunidad, cuando además, por otro lado, todavía no está comprobado que una persona que se sane del COVID no pueda volver a ser contagiado. De hecho, efectivamente, parece ser que hay personas que están recayendo en Asia y que ya habían estado sanas o se habían curado. Entonces, la verdad es que Brasil y México lo están manejando muy mal, muy mal. Y eso se suman pues todos los efectos adicionalmente, donde el sistema de salud no funciona, donde la política no funciona. En Brasil, no sé si han visto, me imagino que sí, la fuerte caída de los mercados accionarios en Brasil, la fuerte depreciación de la moneda brasilera del real, y en México pues más o menos lo mismo. Y eso está muy ligado, aunque en menor proporción, sobre todo los activos en México, pero eso está muy ligado a que no hay credibilidad en los presidentes. Y en este momento Bolsonaro está igualito que Donald Trump, peleando con los gobernadores y con los alcaldes de las regiones en Brasil sobre cómo manejar la pandemia. Entonces Brasil, que necesitaba hacer reformas estructurales, está otra vez empezando a tener problemas políticos, segregación y división entre partidos políticos, y entonces ahora el mercado está sospechando que Bolsonaro todo lo que prometió no va a poder hacerlo y que era tan importante. Inclusive esta semana empezó a hablarse de que hay personas que quieren un impeachment del presidente, como le pasó a Dilma Rousseff. Entonces Brasil sigue siendo Brasil, Argentina sigue siendo Argentina, y desde que llegó AMLO a la presidencia en México, México se está volviendo más del lado de Brasil y Argentina, lamentablemente, y pues además tiene el problema de una guerra comercial que lo afectó con Estados Unidos, tiene un gran problema que se llama Pemex y el precio del petróleo. Pemex está muy mal en este momento financieramente hablando, entonces México está apretado financieramente. Si a Pemex le pasa algo, al gobierno le toca salir a salvarla y al final se queda sin recursos para otros programas. En fin, México está pasando un muy mal momento y por eso se espera una caída tan profunda del PIB mexicano. Argentina, pues ni hablar. Brasil está empeorando, sobre todo en lo político, y ya, como les digo, Colombia se ve un poco mejor que Chile y que Perú. En la siguiente lámina están nuestras proyecciones, solamente, bueno, no, sí, en general les voy a mencionar, partiendo desde arriba a la izquierda, nosotros estamos previendo contracciones en Colombia del 2%, de Chile del 3% y de Perú del 4%, pero tengo que reconocer, lo digo abiertamente y lo subrayo en el título de esta lámina, es que los riesgos son muy materiales a la baja. Es decir, en este momento no tenemos visibilidad de exactamente cuánto nos vamos a contraer nuestras economías. Abril definitivamente tiene que ser el peor mes del año y no tenemos datos aún de lo que realmente está pasando. Y por lo tanto, tenemos que esperar un poquito más de información para afinar los números. Pero la realidad es que estamos viendo unos rangos de proyección
increíblemente amplios en todos los países y solamente les voy a decir los números más negativos que han aparecido en cada país. En el caso de Perú, hay proyecciones de menos 10% de contracción pues, de la economía este año. En Chile se habla de números más o menos de menos 5%. Y en el caso de Colombia, Fedesarrollo sacó un rango donde el número más negativo, el escenario, el peor escenario, lo ven en menos 8%. Entonces, la realidad es que en este momento todos sabemos que los riesgos son bajistas y los números son lo de menos. O sea, al final la realidad es que en este momento no tiene mucho sentido hablar de los números, sino que es más importante las tendencias y el momento de recuperación. La inversión es la parte que nos va a liderar las contracciones en todos los países, que es la siguiente gráfica de la derecha. Caídas de 10% como mínimo en los países, incluyendo Colombia. Construcción es el que lidera esas caídas. Estamos hablando en construcción, un sector que puede caer perfectamente un 15%, dependiendo de cómo se comporta esto hacia adelante. La buena noticia es pues que el sector se está reabriendo y es el primero en reabrirse, cosa que tiene todo el sentido y que están haciendo casi todos los países del mundo, tratar de abrir primero construcción, pero la realidad es que lo que va a funcionar mejor, en nuestra opinión, es infraestructura. Todo lo que tenga que ver con proyectos de vivienda, oficinas, centros comerciales, la verdad, mi opinión en una coyuntura como la actual es que se van seguramente a tratar de terminar los proyectos que están ya en proceso, pero nuevos proyectos no van a salir. O sea, ¿para qué? ¿Cuál demanda va a haber? Por lo menos en el corto plazo no va a haber demanda. Y el golpe que están recibiendo las personas financieramente hablando hacen que casi toda decisión de compra de vivienda se posponga. Y yo no sé si alguien en sus 5 sentidos quiera montar un centro comercial cuando las medidas de aislamiento seguramente nos van a durar bastantes meses, si no un par de añitos, ¿no? Entonces digamos que eso es una realidad y como siempre, esto no es nuevo y espero no estar diciendo cosas que nadie sepa, pero es que el sector más afectado en recesiones por definición es construcción. Es el que más beta tiene, el más sensible a las crisis económicas. Y ya lo vivimos en la caída del precio del petróleo del 2014-2015. Entonces, lo que sí esperamos es que el sector infraestructura tenga buen comportamiento, pero no alcanza a compensar el comportamiento pues, de lo demás que tiene que ver con inversión y por eso la inversión cae casi un 10%, sino más hacia adelante. Bueno, me están haciendo muchas preguntas, yo aquí en el celular puedo ver. Lo primero es decirles, sí, tranquilos, esto está siendo grabado, con todos los problemas tecnológicos, no me van a escuchar en la grabación tampoco, pero está siendo grabado. La presentación se las vamos a enviar también. Pero porfa no se desconecten que ahorita esto se pone bueno, se los prometo. Y sí voy a hablar de la calificación de Colombia y eso está más adelante. La inflación no va a ser un problema, no va a ser un problema. Las recesiones lo que hacen es implicar que los empresarios de ninguna manera pueden subir precios. De hecho, lo que yo esperaría que suceda, por más que los empresarios estén golpeados, es que de aquí a diciembre o los próximos 12 meses empiece una lluvia de ofertas, como de hecho ya estamos viendo. Primero tienen que salir del stock que hay. Entonces, tienen que salir a vender en la medida de lo posible la poquita demanda con menores precios. Y en el momento en que nos reabramos, los hábitos de consumo cambian después de una crisis. La gente solo quiere comprar cosas básicas. Lo de lujo se demora. Entonces, los precios tienden a caer porque, de nuevo, todos van a competir por los pocos clientes o la poca demanda que haya en los primeros meses de reapertura de la economía. Entonces, la inflación no va a ser un problema, en nuestra opinión, en ninguna parte del mundo, y eso le va a dar espacio al Banco de la República para bajar tasas. Nosotros tenemos hoy, perdón, aparte de todo, me entró una llamada. Nosotros tenemos hoy reunión del Banco de la República y esperamos un recorte de nosotros 75 básicos, el mercado 50 básicos, al menos va a recortar la tasa 50 básicos, pero esperamos al menos un punto, no, de hecho 1.5 más de recorte, 1.25 más de recorte de la tasa en lo que resta del año. Yo creo que en muy corto plazo podemos llegar a 2.50 de tasa de interés en Colombia, ¿no? Bueno, eso es como en general, ya ahorita les hablo de lo fiscal. Entonces, si me ayudas, Adri, vamos
punto por punto, solo dale una vez a cada cosa en la siguiente lámina, otra vez. Y aquí quiero decirles, Colombia en qué se diferencia de otros países de nuestra región y donde tenemos nosotros presencia, pues que son Perú y Chile. Lo primero es decir que Chile, aparte de todo, está enfrentando su peor crisis social desde el retorno a la democracia. Entonces, en Chile están enfrentando 4 choques de manera simultánea, no uno. Y en el caso de Colombia, hemos estimado, siguiente el bullet, que el efecto de la cuarentena resta al menos 1.5 de crecimiento anual pues del PIB en el año. Entonces estamos hablando de que ya llevamos mes y medio de cuarentena, por lo tanto mínimo, pero mínimo, puede ser mucho más, hemos perdido 2.3 de crecimiento en el año por la cuarentena. El otro bullet que sigue nos recuerda que cada $10 que cae el precio del petróleo, nuestras estimaciones sugieren una caída de medio punto de crecimiento en el año. La mala noticia es que el petróleo se nos ha caído casi $40, ¿no es cierto? Entonces, si aquí hacemos un alto, estamos hablando de una economía que esperábamos inicialmente creciera alrededor del 3% este año, que por efecto de la cuarentena, en lo que va de la cuarentena, hemos perdido más o menos 2 puntos y medio de crecimiento. Eso ya nos da 0.5. Quítenle más o menos otro 1,5 o casi 2 por el efecto petróleo. Eso nos da ya menos 1 por ahí. Y bueno, a eso agréguenle los problemas que vienen de afuera y el posible aplazamiento de las cuarentenas. Entonces, por eso nosotros hoy tenemos oficialmente un número de casi menos 2 de crecimiento, de contracción de la economía, pero pues claramente puede ser mucho mayor dependiendo de cuánto duran las medidas de aislamiento. Siguiente bullet nos recuerda que, igual que la mayor parte del consenso, esperamos una reapertura gradual de la economía a partir de junio. Ya empezó el proceso, pero en nuestras proyecciones hemos incorporado que a partir de junio empezamos ya a ver más sectores operando de lo que estamos viendo incluso hoy. Sigamos hasta 4 más, porfa. Es muy importante el siguiente que dice Colombia, porfa, el último, el siguiente, ese. Colombia es el país más cerrado de la región después de Brasil. Algo que en general es muy negativo, pues estructuralmente hablando, y es que somos muy cerrados al comercio internacional. En este momento nos brinda cierto grado de protección, ¿no? Por el hecho precisamente de que el mundo está cayendo a unos niveles muy grandes en términos de actividad económica. Entonces, el hecho de tener una economía más bien cerrada, que depende sobre todo de la demanda interna, puede ayudar un poquito a soportar la situación. Sigamos, por favor. El segundo bullet de esa lámina nos recuerda, ese es un dato de cóctel que me encanta dar y mencionar, y es que Colombia tiene uno de los PIBs menos volátiles del mundo emergente. Esto métanselo a la cabeza porque me fascina decirlo y por eso es que yo en realidad soy normalmente optimista con Colombia, pero también esto es parte de lo que explica por qué Fondo Monetario, Banco Mundial, Credit Corp Capital y la mayor parte de analistas cree que independiente del numerito final de crecimiento económico, Colombia debe tener una de las menores contracciones de la región. Colombia solamente se ha contraído una vez en 90 años en su PIB, pues descartando la actual. Desde 1931, la única vez que nos contrajimos fue en el 99, en nuestra crisis hipotecaria. Y el promedio de contracciones desde solo 1980 en Latinoamérica de los demás países es más o menos de 4 o 5 recesiones. Y nosotros hemos tenido una. Colombia tiene algo, definitivamente, y eso siempre me ha hecho relativamente optimista. Y nosotros siempre hemos tenido la tesis de que el hecho de tener varios países dentro de Colombia es importante. Y yo lo digo con cariño. Nosotros somos un país con muchos países por dentro. Nuestras culturas en Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá son completamente diferentes y además cada región depende de industrias diferentes. Entonces, al final tenemos como una especie de balances dentro de la economía
que seguramente ayudan y mucho. Y de hecho aquí hago un paréntesis para decirles que aparentemente el manejo de la pandemia en Medellín ha sido increíble, muy parecido, bueno, esto lo dijo el alcalde de Medellín, entonces hay que guardar las proporciones, bajarle a la emoción, pero yo sí estoy parcialmente de acuerdo que lo que están tratando de hacer en Medellín parece Corea del Sur, mientras que en Bogotá el presidente y la alcaldesa a duras penas se hablan, ¿no? Entonces, la verdad es que eso demuestra que Colombia no es como Perú o Chile, que dependen casi 100% de lo que pase en Lima o Santiago. Colombia es un país que depende de muchas regiones, de muchas personas y además somos bien diferentes en nuestras culturas y eso hace una diferencia normalmente. Entonces, eso es bien importante de considerarlo y ojalá juegue a nuestro favor. Eso también lo estamos mirando. Sigamos, por favor. De hecho, sigamos. Dejemos ya, si quieres, déjala completa, por favor. Ahí lo que digo es, aquí el llamado a salvar la patria, literalmente, y la salud y la vida, es el gobierno. El gobierno va a tener que inyectar más recursos. Es una necesidad imperante. La buena noticia es que ayer el ministro Carrasquilla mencionó que van a declarar nuevamente estado de emergencia. Eso es fundamental porque eso implica que el presidente va a poder seguir emitiendo decretos de emergencia rápidos que implican gasto fiscal. Y eso es importante. Nosotros necesitamos aumentar eso y ya ahorita aquí les hago el comentario que me estaban preguntando. Claro, el ministro tiene miedo y es natural de que si se le va la mano en el gasto público y deterioramos más las cuentas fiscales, perdamos el grado de inversión. Recordemos que Colombia está al borde, tiene un pie afuera del grado de inversión porque Fitch y Standard & Poor's nos tienen en triple B menos con outlook negativo. O sea, lo que nos están diciendo las calificadoras es que si no hacemos algo estructural de aquí a 24 meses, que es más o menos el tiempo que dan como máximo, nos perdemos el grado de inversión y volvemos a hacer un W más, un estatus que alcanzamos, el grado de inversión lo alcanzamos en el 2010. Duramos 10 años para lograrlo y podemos perderlo en 10 años, ¿no? Entonces, digamos que eso es natural. También estamos presentes en Perú y Chile. Es natural, digamos, tener ese temor porque eso podría jugar en contra del país y ya les voy a decir lo que yo creo del grado de inversión. La siguiente lámina es una de esas cosas que nos puede decir cómo va el manejo de la crisis por parte de los gobiernos. Seguramente muchos de ustedes ya conocen estas gráficas y se están volviendo muy de moda. Son los reportes de Community Mobility Reports de Google, que con todo y su tecnología es increíble lo que logran hacer a través de la aplicación de Google Maps. Están mirando cómo se mueve la gente. Y esto en particular muestra cómo estamos, qué tanta gente está yendo a las oficinas, básicamente. Ustedes se dan cuenta que en Chile ha habido una caída en la movilidad hacia las oficinas del 47%, en Colombia del 66% y en Perú del 73%. Eso ahí muestra, en mi opinión, primero la efectividad de las medidas, qué tanta capacidad tienen los gobiernos para aplicar las cuarentenas, pero para mí más importante esto es una hipótesis que yo tengo, pues cubriendo las tres economías, Chile, Colombia y Perú, es que esto está en función de la capacidad del sector salud. Chile tiene un sector de salud muy potente y además tiene tests y tienen más ventiladores mecánicos y tiene más camas en UCIs que otros países. Entonces se ha dado el lujo de no poner cuarentenas obligatorias a toda la economía. La economía no ha cerrado completamente. El extremo es Perú, donde está completamente cerrada. Porque Perú tiene un sistema de salud muy débil, muy débil. Entonces, no pueden correr el riesgo de que se contagie mucha gente simultáneamente. Colombia está en la mitad. Colombia tiene un buen sistema de salud, en mi opinión. Nosotros y con muchos de ustedes tuvimos un webinar hace un par de semanas con dos exministros de salud, Mauricio Santamaría y Augusto Galán, y nos recordaban cómo Colombia tiene una capacidad tal que es de los pocos países que tiene cobertura universal de salud
y no estamos mal parados en la infraestructura de salud. La calidad es otra cosa, pero aquí nadie se nos va a morir por no atenderlo, ¿no? Y eso hace una gran diferencia. Entonces, aquí se ha controlado bien la epidemia, pero pues estamos en el intermedio, en el medio entre Perú y Chile. Chile lo ha manejado mucho mejor por su tecnología, por su institucionalidad, y está demostrando la capacidad que tiene Chile de ser más como un país un poquito más desarrollado, claramente, más del mundo desarrollado, quiero decir, que un Colombia o un Perú. Y abajo está Brasil, Argentina, México. Argentina manejando el tema bastante bien y México y Brasil un desastre. Miren lo de Brasil, o sea, allá pues Bolsonaro lo ha dicho muy claramente, que él no va a cerrar la economía porque eso sería un suicidio económico, entonces él prefiere que se muera la gente. Y bueno, eso ya son más mentalidades políticas. Entonces, el resumen de esta lámina es que Chile, Colombia, Perú, en mi opinión, reflejan la capacidad del sector salud, básicamente, para atender los casos, y el caso de Brasil y México en particular reflejan la incapacidad de los presidentes y su forma de pensar. Bolsonaro ha dicho abiertamente que es fan número uno y que su héroe mayor es Donald Trump. Entonces, hace lo mismo que Trump, como si Brasil fuera Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué tanta capacidad tiene Brasil, igual que Estados Unidos, para afrontar el tema. Sigamos en la siguiente lámina. Entonces, fíjense ustedes cómo, bueno, hablando de tasas de mortalidad, miren lo de México, lo de Italia, el Brasil, como les digo, les importa 5 el número de muertos. Esto es por, pues, tasa de mortalidad, muertos sobre el número de personas contagiadas. Y Colombia creo que ha sido muy favorable el comportamiento porque ese 4.5 lleva así como un mes. O sea, la verdad es que se ha aplanado la curva realmente y Chile, Perú relativamente exitosos ahí. Lo que pasa es que también hay que reconocer que como no tenemos tantas muestras, podemos tener subestimada el número de contagios. Ahora, la gráfica a la derecha muestra que en Colombia sí tenemos digamos, el gobierno ha sido bastante enfático en poner recursos al sector salud hasta hoy en medio de las capacidades. No es comparable con Chile, fíjense la diferencia, pero tampoco es comparable con Perú. Perú está muy lejos de Colombia. De hecho, Colombia, solo Colombia, en el plan de estímulo inyectó 0.5 del PIB al sector salud y Perú solamente 0.1 en el último mes. Y yo creo que vienen más recursos para el sector salud hacia adelante en Colombia y por eso estamos como en la mitad entre los dos países. Y Colombia no está para nada mal en número de camas en UCIs y en número de ventiladores mecánicos. De hecho, superamos en camas a Chile, lo cual es muy positivo. Y bueno, Perú sí es que es un desastre y me da pena con mis jefes, mi compañía, nosotros somos peruanos, pero es un desastre. Y la verdad es que allá lo están manejando, o sea, las medidas van en el camino correcto, pero la implementación va relativamente mal y ya lo reconoció públicamente el presidente. Entonces, pues bueno, ahí como les digo, eso se ve reflejado en peores tasas de crecimiento esperadas para Perú y en una cuarentena que cierra 100% al país. Esto me pone relativamente optimista y sobre todo después de hablar con los exministros de salud, uno tiene que sentir orgulloso del sistema de salud colombiano. Alguien me decía, la verdad no sé de dónde sale ese ranking, pero yo creo que es así porque conocemos historias al respecto, que Colombia está catalogado como entre los 25 primeros mejores, entre los primeros 25 mejores sectores, sistemas de salud, yo no sé si del mundo, de países emergentes, pero la verdad es que sí. De hecho, hay muchos países que se quieren copiar de nuestro modelo en algunas cosas. Entonces, al final, eso es una muy buena noticia porque pues partamos del hecho de que este es un problema de salud y las cosas se han venido manejando bien a pesar de pues que no todo el mundo cumple las cuarentenas y que hay que militarizar ciudades y pueblos, más bien pueblos y municipios, porque la gente no cumple con las cuarentenas. Entonces, lo del sector salud me parece que hay que resaltarlo y se está haciendo un buen manejo. La siguiente lámina muestra cómo, cómo es nuestra realidad. Es una tristeza, la gráfica empiezo siempre de arriba para abajo por la izquierda, cómo íbamos de bien hasta marzo. Incluso marzo fue un muy buen mes, aparentemente. Los gastos el gasto de los hogares, según Radar, creció más del 7% en el mes de marzo. O sea, el primer trimestre fue un mes positivo y si ustedes se dan cuenta en el consumo de los hogares, es el mejor año
en más de 10 años, porque de hecho es el máximo de esa gráfica, y es muy positivo. Es una pena realmente que estábamos empezando el mejor año en cerca de 6 años, 7 años de nuestra economía y bueno, se nos atravesó esto. Íbamos bien, la gráfica de la derecha arriba me la tomé prestada de mis colegas de BVA. Los bancos tienen algo que no tenemos nosotros y es el registro de transacciones con tarjeta crédito y débito, que dan pues un aproximado de cómo se está moviendo la economía. Claro que hay que hacer el disclaimer de que hay mucha gente, mucha parte de la población que sigue haciendo transacciones con efectivo. Casi todo lo rural hace efectivo. Entonces, esto es una aproximación. Pero bueno, esto refleja la economía formal y la caída es significativa. Estamos mejor que países como España o que Perú, siendo consistentes con los que he mostrado atrás, pero pues también nos estamos comportando un poco más negativo que otros países de la región. Y la caída en ventas es muy fuerte y todo esto está muy ligado a otros indicadores que ya se han conocido, en encuestas de Fenalco, de la industria, etcétera, etcétera. La demanda de energía lo dice todo. La demanda de energía no le ha ido tan mal como otros países. La demanda de energía hoy está creciendo al 4%, de hecho está creciendo, está creciendo al 2% a lo corrido de abril, lo cual es muy positivo. Lo que pasa es que está liderada por el consumo residencial, por las personas, y obviamente con el teletrabajo y todo esto. Y el sector no regulado, que cae en la demanda de energía al 20-25%, denota la demanda de energía de los sectores de la economía, ¿no? Con la industria siendo el más afectado, la demanda de energía de la industria está cayendo al 40%. Entonces, digamos que estos son de los pocos datos que tenemos hoy oficiales que nos muestran el impacto de la cuarentena. Pero también quiero resaltar que en países como Perú la demanda de energía está cayendo más del 30%. Entonces, digamos que, como digo, estamos en un punto intermedio, ni tan bien, pero no tan mal como otros países como México, Brasil, en este caso Perú. Y bueno, pues el precio del petróleo, pues ni hablar. Recuerden que la referencia nuestra es el Brent, y con la caída de todas maneras del precio del petróleo, pues es un impacto adicional, es un hecho que la correlación de nuestra economía con el precio del petróleo es importante. La siguiente lámina muestra también una gráfica de radar que ustedes saben muy bien, o la mayoría de ustedes conocen, es experto en consumo, y muestra la tendencia del consumo. Esto es en marzo, ¿no? En abril, pues esto debió cambiar materialmente. Ya en marzo la gente lo que hizo fue aprovisionarse de lo necesario para la cuarentena. Y todo lo que crece tiene que ver con limpieza, salud, comida, ¿no? Algunas cositas como, me imagino, el Netflix y la cosa para prepararse para estar encerrado, pero ya es claro que todo lo que tiene que ver con consumo habitual de vestuario, de entretenimiento, pues con caídas significativas que alcanzan hasta el 90%, que es el último renglón que está ahí, eh, y esparcimiento 35% abajo. Eso es marzo. Ya en abril, pues es de esperar una fuerte caída de casi todos los bienes, con excepción probablemente de alimentos y salud. Eh, Hoy salió el dato de ventas minoristas en Chile, salió en menos 15%, yo creo que para allá vamos en abril. Pero ese dato fue de marzo, entonces hay que estar bien alertas a eso. En la siguiente lámina, entonces muestro que yo puedo aquí hablar 10 horas de lo que estamos viendo y lo que no estamos viendo, pero insisto una vez más de que todo dependerá de la duración de la cuarentena. Cada semana de cuarentena resta al menos casi medio punto al crecimiento anual de todo el año, del año completo en Colombia. Y miren lo que está pasando hoy con la percepción de la gente, de las empresas, partiendo de nuevo arriba. Confianza del consumidor llegando a niveles mínimos históricos, confianza comercial e industrial mínimos desde que existe la encuesta, desde 1980, pues no veíamos esas caídas de la confianza. Y aquí tomé las dos últimas encuestas de la ANDI y Fenalco en la parte de abajo, que muestra una realidad que es preocupante, y pues en eso es que están trabajando todas las autoridades, y es que dicen que, bueno, esto yo no sé ni cómo interpretarlo, ¿no? Pero bueno, lo que dicen las empresas, el 40% de las empresas encuestadas por la ANDI de todos los sectores industriales, es que solo tienen 8 días para cubrir todos los pagos recurrentes de la empresa. El 40% dice eso. Y por allá el 28% dice que puede tener hasta un mes para pagar todo, ¿sí? Desde hoy. O sea, básicamente todo mayo.
pero la mitad de la industria está diciendo, yo ya no aguanto más, entonces o le pago al uno, pero no le pago al otro, ¿no? Y por eso es que estoy seguro, convencido, de que necesitamos más medidas y un paquete fiscal más grande, más importante. Y la de FENALCO, bueno, ayer salió, de hecho, aún más preocupante lo que dijo el presidente de FENALCO, pero ustedes pueden ver en la última barra de la derecha que el 31% del comercio, esto es excluyendo alimentos y bebidas, o sea, todo lo que no es necesario, 31% ya piensa cerrar definitivamente sus negocios y entre el y más bien, sí, el 40%, 50% de los comerciantes dice que va a reducir su planta personal en más del 50%. Entonces, esta es la realidad. Esta es la realidad de Colombia y esta es la realidad de todos los países del mundo, sin excepción. Los que no están haciendo estas cosas de las cuarentenas, como Brasil y México, pues pagarán el costo de otra manera. Y por eso todos creo que coincidimos en que el gobierno es el llamado a sacar la plata de donde no la hay, literalmente, para tratar de salvar el empleo y a las empresas pequeñas y a las personas más vulnerables en este escenario. Ahora, voy a hacer un disclaimer y no me malinterpreten, por favor, pero además siendo colombianos creo que todos estamos de acuerdo al menos parcialmente con lo que voy a decir. Con las encuestas también hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues es que, ¿cuál es el incentivo a decir que no, tranquilo, yo tengo liquidez para los próximos 6 meses? Ninguno, ¿no? Obviamente yo como empresario o yo como persona, pues yo feliz de que me den periodos de gracia, de que me aplacen el crédito 6 cuotas sin intereses y de que el gobierno me ayude. O sea, yo feliz, si no me va a costar nada, ¿no? Entonces, también es cierto que las encuestas hay que mirarlas con pinzas y por eso es que el gobierno tampoco se puede salir de un momento para otro y de un solo golpe a ofrecerle ayuda a absolutamente todo el mundo. Eso hay que analizarlo, pero la realidad es que en un país tan informal como Colombia, y ese es uno de los puntos clave en todo esto, un país tan informal como Colombia sufre mucho con la cuarentena. La informalidad es lo que nos hace menos resistentes que otros países como Chile, porque pues la persona que vive el día a día es la persona que hoy no está generando ingresos y si no hay ayudas del gobierno mientras estemos cerrados, pues digamos que la cosa puede ser más complicada. En la siguiente lámina, simplemente mencionarles lo que decía hace un momento de que necesitamos más estímulo fiscal. Fíjense que Perú y Chile han inyectado 10 puntos del PIB o algo por el estilo. Colombia fiscalmente solamente algo así como 2.5. Lo demás es más un tema de liquidez y de deuda contingente. La verdad es que falta mucho más en Colombia y yo aplaudo pues que el ministro y el presidente estén hablando de una nueva emergencia económica que les permita más medidas hacia adelante en este orden de ideas. Respondiendo a la pregunta del grado de inversión, miren, yo todavía no lo escribo. Yo sé que esto está quedando grabado y todo el mundo igual se va a enterar, pero yo creo que no hay que pensar en el grado de inversión. O sea, aquí estamos hablando de la vida, de los empleos y de las empresas. Y la verdad es que pensar en el grado de inversión es desenfocar al ministro y desenfocarse todo el mundo. El ministro no puede decir eso de frente, aunque ya lo dijo parcialmente, pero es que el grado de inversión es el menor de nuestros problemas. O sea, yo sé que es un problema para los inversionistas eventualmente, para nosotros, pero en general el ministro no debe importarle el grado de inversión en este momento. Y eso no lo digo yo, lo dice Echeverry, lo dice Cárdenas, lo dice Junguito. O sea, nosotros qué hacemos pensando en eso cuando la verdad es que aquí hay que salvar la economía, que cuanto más meses duremos en problemas y parados, pues reiniciar, darle como el restartazo a la economía va a ser más complicado. Entonces, el país se tiene que preparar para perder el grado de inversión. Yo ya estoy preparado. No lo escribo, pero cuando me preguntan, yo le doy 60% de probabilidad a perder el grado de inversión en los próximos 12, 18 meses, porque es que ustedes me preguntan a mí, ¿usted cree que va a perder el grado de inversión Colombia? Bueno, les voy a decir lo que piden las calificadoras de riesgo para no perder el grado de inversión. Dicen que el gobierno en los próximos 12, 18 meses tiene que aumentar el crecimiento económico y disminuir el endeudamiento. Pues hágame el favor, dígame quién en sus 5 sentidos piensa que eso es posible en este momento.
¿no? Tendría que ponerse desde ya el ministro o a principios del 2021 a plantear una reforma tributaria. Y no hay nada más inconveniente en este momento que pensar en subir impuestos. Entonces, la estrategia de todo el mundo y la de Colombia debe ser igual, en mi opinión, es endeúdese hasta el límite. Hasta el límite. ¿El límite que permita la calificadora de riesgo? No, el límite que nos permita ser sostenibles en el tiempo. Ya después miramos cómo arreglamos el problemita del grado de inversión. Ahora, por otro lado, y yo sé que pues la gran pregunta es el grado de inversión, cómo nos afecta en acciones, en renta fija, en monedas. ¿Ustedes creen que el mercado no está incorporando ya que podemos perder el grado de inversión? Por supuesto, y hace rato. ¿O ustedes por qué creen que el dólar pasó de 3.000 a 4.000 o que los T saltaron 400 puntos básicos cuando empezó todo esto? Claramente el mercado se está preparando para eso. La gran pregunta es cuánto tiene incorporado. Nosotros estamos haciendo unos análisis y me puedo adelantar un poquito. A nosotros nos da que un país que pierde el grado de inversión, que pasa de ser triple A W, empieza a pagar o termina pagando por ahí 100, 200 básicos más en ese rango, 100, 200 básicos más de tasa de interés. Pero es que hoy por hoy ya en nuestros títulos, en algunos estamos pagando incluso 100 o 150 puntos básicos más. Entonces, por eso les digo que si nos bajan el grado, nos quitan el grado de inversión, efectivamente puede haber un impacto, pero yo creo que el impacto grueso lo estamos viviendo en este momento, ¿sí? A no ser que seamos súper desjuiciados y llevemos la deuda al 80% del PIB, cosa que yo sí no creo que pase en un país que es bastante bien manejado desde lo económico, y no hablo de Carrasquilla solamente, sino que nuestra ortodoxia económica es muy bien valorada en el mundo. Y yo, que siento normalmente soy optimista, pues en esta soy también aún más optimista. Colombia W sería el más atractivo del mundo. No me cabe la menor duda que Colombia sería uno de los países más atractivos para todos los fondos de inversión que pueden invertir en W. ¿Cuál es lo malo del grado de inversión? Y eso sí me fastidia, y me fastidia enormemente, que el grado de inversión ha sido una de las principales justificaciones para que los ministros en Colombia puedan discutir con los congresistas, ¿sí? Entonces uno dice, ojo, cuidado con el populismo, que perdemos el grado de inversión. Cuidado con esto, que perdemos el grado de inversión. Y eso ha ayudado a nuestros gobiernos a sortear y a eliminar propuestas populistas del Congreso. Ya habiendo perdido el grado de inversión, si no lo pierde, pues es que ahí sí se acaba ese caballito de batalla, y me preocupa que entonces una vez diga uno, pues no faltará el congresista y el partido político que diga, ah, no, pero si ya no hay grado de inversión, eso hagámosle y desjuiciémonos más, ¿no? Ese sí es el riesgo. Pero desde el punto de vista de flujos, crecimiento y demás, yo la verdad en principio no estoy preocupado con ese tema. Y como me demoré un montón más, Adri, vamos a la última lámina, para ahí, en esa tabla. Eh, la anterior, donde hay una tabla, gracias, simplemente para decirles que nosotros vemos una, un dólar que efectivamente incluso puede seguir cayendo hacia adelante. Incluso desde que llegó el dólar a 4.300 por allá, nosotros decíamos, esto tiene que ir para abajo, no sé cuándo, es igual que la economía, no tengo la más remota idea de cuándo va a caer el dólar. Pero con la cantidad de liquidez que se está inyectando por parte de Estados Unidos, con la gráfica que les mostré al principio, y con la expectativa, cruzando los dedos y rezando porque se materialice, de que en los próximos meses empezamos a ver una recuperación gradual de la economía mundial, seguramente vamos a ver flujos volviendo gradualmente a mercados emergentes, y Colombia va a ser atractivo, por lo menos atractivo en el corto plazo. Por eso hemos fijado un rango que en otras ocasiones sería muy amplio, en este caso ya es cualquier cosa, y de hecho ese rango hoy por hoy con la volatilidad del dólar me parece bastante bajito. 3.500, 3.800 me parece muy probable para cierre de este año, pero de nuevo, aquí hay que pensar y hay que reconocer que Colombia tiene una moneda de muy alto beta, nuestro dólar se mueve excesivamente duro en comparación con otras monedas del mundo, estamos en el top 5 de las monedas más volátiles del mundo, y por tanto todo va a depender de lo que pase en las próximas semanas, los próximos meses, con toda esta situación. Y termino con dos mensajes importantes, bueno, tres mensajes. Termino con dos mensajes de preocupación y uno más optimista. El mensaje de preocupación es que al haber visto el lunes y martes trancones en Bogotá y el Transmilenio que no le cabe un tinto,
pues da dolor de estómago. De verdad, uno sufre angustia literalmente de ver eso, porque ese tipo de comportamientos, la falta de cultura ciudadana de nuestro país, puede llevar a que ese riesgo que les mostraba al principio, que vea el mundo entero, se materialice en Colombia, y es que empecemos a recuperarnos y toque volver a cerrar la economía. Eso sería lo peor que nos podría pasar, pero la gente no es consciente de eso y me preocupa mucho. Durante 4 semanas estuvimos hablando de que probablemente las cuarentenas iban a cambiar a la gente y al mundo entero en su forma de enfrentar la vida, y nos dimos cuenta que no, que cuando uno ve los puesticos ambulantes y la gente comiendo empanada con la mano y sin tapabocas, esto no va a cambiar. Es una cuestión de educación y cultura que me preocupa enormemente, y por eso hay que considerar que los riesgos siguen estando ahí, de que el presidente y Claudia López y Daniel Quintero y todos los alcaldes quieran con buena intención reabrir la economía, pero si la gente no se comporta, toca volver a cerrar. Miren que en Cartagena van a poner toque de queda, yo no sé cuándo eso, ya es porque la gente no cumple las cosas. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, y es preocupante. El otro mensaje que hay que considerar mucho es que Colombia probablemente no se recupere tan fuerte como otros países en el 2021, porque el efecto petrolero tiene un rezago sobre la actividad económica. Recuerden que el efecto más grande del petróleo se siente sobre las cuentas fiscales. Este año el gobierno va a recibir completico sus dividendos de Ecopetrol, pero el otro año probablemente no reciba nada con los precios actuales. Entonces, el precio de petróleo a 20 o 30 dólares barril no nos ayuda a recuperar rápido la economía. Por eso yo sí veo una menor contracción este año en Colombia versus otros países, pero asimismo un crecimiento menor en Colombia que otros países en el 2021, porque el petróleo es un lastre para la economía colombiana. Mientras el petróleo no suba de los 40 dólares, Ecopetrol dice que es rentable por los lados de 40 dólares, es rentable, pero genera flujo de caja por encima de 30 dólares barril, en el caso de la referencia Brent. Mientras no estemos por allá por los 40 dólares, pues al gobierno le va a entrar un peso de dividendos el otro año y de impuestos, y eso es un golpe adicional sobre las finanzas públicas y el gasto público, que hace que la recuperación no sea tan fuerte. Ahora, como todos ustedes son inversionistas, y nosotros vivimos de las inversiones, el buen mensaje que yo les doy, y que ya lo di a lo largo de la presentación, pero cierro con esto, es que la realidad es que todo esto genera muchísimas oportunidades. Es normal que en estas ocasiones uno ya empiece a ver precios, como les decía, que no vemos hace muchos años, que para los inversionistas de mediano y largo plazo empiezan a tomar posiciones y pueden ser muy atractivas, y incluso desde el punto de vista del sector real, en estas crisis es donde se consolidan los sectores, donde se dan todas las transacciones o la mayor parte de transacciones de fusiones y adquisiciones. Entonces, esto realmente es una oportunidad muy grande para los que tenemos la posibilidad, y yo sé que es así afortunadamente, primero de tener salud y tener trabajo en un momento como estos. Entonces, al final, esto genera muchas oportunidades, y también la buena noticia es que el mercado no necesariamente reacciona a la economía como tal. La liquidez sigue siendo un factor clave en todo esto, y por eso es increíble cómo ayer Estados Unidos publica su peor PIB de la historia y el mercado sube 2% en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo explicar eso? Miren, cualquiera les puede hablar de 1000 razones, pero para mí la principal son los excesos de liquidez, la buena disposición y la pronta acción de los bancos centrales y de las autoridades, y lo que nos importa es que haya liquidez en el mercado. Por eso, por lo menos eso es lo que le importa a los inversionistas, y por eso hemos visto un buen comportamiento en los mercados. Pero insisto en que podemos seguir viendo una gran volatilidad, una volatilidad histórica en las próximas semanas, meses, pero asimismo somos confiados de que todo lo que están haciendo las autoridades a nivel mundial y también en Colombia, que las medidas van por muy buen camino, nos van a ayudar a salir de esto y a materializar esas buenas oportunidades que se están configurando. Les agradezco mucho. Yo sabía que todos saben, y Pablo Espina y Adriana y todos los que me conocen saben que yo no me puedo detener así como muy fácil, que digamos. Quería hablar máximo 1 hora y 10, hablé 1 hora y 20, pero bueno, también discúlpeme, pero los primeros 10-15 minutos fueron un poco complicados con el tema tecnológico, y ya describir gráficas pues me hizo alargar la presentación. Vamos a revisar eso para las próximas presentaciones, pero bueno, no estamos exentos de que nuestro Wi-Fi hogar funcione mal en un momento donde pues estamos tratando
De hecho, tenemos no sé cuántas personas conectadas en este momento y la verdad, antes esto nos funciona bien. Bueno, yo creo que, pues, yo preguntas o de unos 10, 15 minutos y pues invitamos obviamente a las... igual les recuerdo que nosotros vamos a dejar esta presentación grabada y también les vamos a enviar el PDF de la presentación que acabo de hacer. Muchas gracias. Adri, ¿cómo quieres manejar las preguntas o yo las leo? Eh, Yo le Sí, puedo ayudar si quiere, Dani. He hecho aquí una revisión de algunas de las preguntas que hay. sí, porque veo 151 preguntas, entonces si me pongo a revisarlas yo Sí, creo que no no, no, pues. no, tranquilo. Hay varias preguntas con relación al sistema financiero en general. ¿Usted cómo ve en esta situación la posibilidad de alguna crisis financiera eh, o que inclusive con la apertura que hay ahorita de las economías, eh, una segunda ola de infección haga que tengamos que volver a cerrar los países y eso afecte la economía y que esto pueda apretar el sistema bancario? ¿Cómo lo ve usted? Gracias, Pablo. De hecho, voy a responder en términos generales y si Sebastián Gallego está por ahí, hágame una seña por el chat para de pronto que abra el micrófono. A ver, nosotros hemos hecho un análisis juicioso del sistema financiero. De hecho, Sebastián Gallego es nuestro analista regional de bancos, cubriendo Chile, Perú, Colombia. Y la verdad, lo primero que hay que decir es que todos los sectores económicos van a estar muy afectados, muy afectados. Aquí no se salva nadie. Tal vez el único es el sector salud que va a tener más ingresos eventualmente, pero pues igual a lo que me refiero es que el sector privado va a ser muy, muy golpeado. Y los bancos van a tener un impacto importante en sus balances, o sea, eso hay que reconocerlo. Las utilidades van a caer de manera importante y sobre todo no hay visibilidad aún sobre las provisiones que va a tener que hacer el sistema bancario, pero las provisiones van a ser importantes, muy importantes. Eh, Ningún banco colombiano ha dado guidance, no nos ha dicho cómo la ve hacia adelante, ellos están recopilando información, pero pues si uno mira en Estados Unidos lo que ha pasado en la publicación de resultados, por ejemplo, de Citi, JP Morgan, Bank of America, del primer trimestre, estamos hablando de caídas de utilidades de entre 50 y 70%, básicamente lideradas por esas provisiones. Los bancos se están preparando para de una vez provisionar una cantidad de cartera que va a ser mala y que se va a dejar de pagar hacia adelante en medio de la crisis actual. Entonces, respondiendo a la pregunta, los mercados, los bancos se van a ver bastante afectados como todas las empresas del país, de una u otra manera, y en unas magnitudes pues diferentes entre bancos, pero va a haber un incremento en la cartera mala y va a haber un incremento en las provisiones que yo diría que debe ser significativo. Pero por otro lado, nosotros vemos un nivel de liquidez y solvencia muy alto y fuerte en Colombia y por lo tanto nosotros no vemos ninguna crisis financiera y menos después de los bancos más importantes de nuestro país. O sea, nosotros sí creemos que estamos muy lejos de lo que fue nuestro año 1999. Dicho eso, también quiero dejar esto y más que está siendo grabado, quiero dejar claro que cuando uno está hablando de la peor crisis en 100 años, uno no puede descartar ningún escenario. Entonces yo tampoco digo 100% de probabilidad de no va a pasar nada. No, nosotros no podemos descartar nada, sobre todo por el escenario que ustedes plantean y si vuelve a haber otra ronda de cuarentenas y ya definitivamente no hay cómo apoyar a las empresas y demás, bueno, pues ahí sí estamos hablando de un escenario bien complicado. Pero aún así, yo me atrevo a decir que la crisis del 2008-2009 nos enseñó muchas cosas. Primero, cómo enfrentar crisis y segundo, que el sistema financiero es too big to fail, ¿no? ¿En qué sentido? En que dejar quebrar un banco o que haya una crisis sistémica sería, mejor dicho, no volvernos a parar nunca, ¿sí? Si ya de por sí el efecto sobre el sector empresarial es complicado y las empresas, pues imagínense donde el gobierno dejara ir un banco. Eso sí estaría, pues ya sería la tapa. Y la verdad es que no creo que eso sucediera en el extremo. Yo creo que los gobiernos deben garantizar que el sistema financiero funcione correctamente, deben garantizar además que los bancos sean o seamos las fuentes de crecimiento. Miren, han sacado varios papers, varios bancos a nivel mundial, bancos de inversión y multilaterales, hablando de que el sistema financiero es vital, es el
clave para la reactivación económica. Si no fluye el crédito, se murió esto, nos quedamos así como un paciente en coma. Y lo estamos demostrando. Fíjense que todas las medidas de los bancos centrales y de las autoridades en el mundo es a través del crédito. Entonces yo la verdad no veo un riesgo sistémico sobre los bancos. Sí tenemos muchas dudas sobre el impacto que puede haber sobre los balances, pero miren que les comparto una anécdota, no voy a decir quién, no puedo, pero gente de bancos que nos dice, mire, no sabemos ni siquiera hoy cómo vamos a poner dentro de los balances muchos de los créditos que estamos refinanciando, porque ustedes saben que los bancos hoy tienen periodos de gracias de 3 a 6 meses, pero es plata que no se va a pagar en 3 a 6 meses, pero por otro lado no es mora, y no necesariamente es que se vayan a dejar de pagar indefinidamente. Entonces no se sabe si van a hacer las provisiones, no se sabe si va a ser mora después o no, no se sabe si va a ser cartera mala. Y por otro lado, recuerden que mucho crédito va a ser respaldado por el gobierno. Entonces, en teoría, todos esos créditos que el gobierno da con un respaldo de 80-90%, si hace default, eso no es culpa del banco, entonces no hay por qué provisionarlo. O sea, de hecho hay una cantidad de cosas regulatorias que todavía tienen que definirse de cómo poner esos créditos dentro de los balances. Sin embargo, que va a haber un golpe, va a haber un golpe. De todas maneras, pues Sebastián es optimista con los bancos en el sentido en que pues ya recibió los bancos un gran golpe, pero si usted me pregunta el escenario que yo veo de pronto más negativo eventualmente para los inversionistas en acciones bancarias, acciones en particular, es que si la cosa se complica, no es que vayan a tener problemas, digamos, de sobrevivencia, de supervivencia, sino que eventualmente en unos años o meses toque salir a capitalizar los bancos, ¿sí? Entonces ahí hay un riesgo de que toque salir a emitir acciones. Pero ahí estoy hablando del extremo. Hoy por hoy, la verdad, estamos muy tranquilos con el sistema financiero colombiano. Muy bien. Había otra pregunta sobre el sistema pensional. En Perú sale una norma que permite que los pensionados saquen el 25% de lo que tienen ahorrado en las AFPs. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Cómo puede afectar eso la bolsa peruana, perdón? ¿Y qué cree usted que pueda pasar, digamos, en países como Colombia en ese tipo de decisiones también, o en Chile? Bueno, la verdad es que nosotros hemos hecho esa pregunta precisamente a jugadores aquí de fondos de pensiones en Colombia. Y lo primero que hay que decir es que lo que se adoptó en Perú no puede ser más populista e inconveniente, ¿no? Es tapar un hueco para abrir un problema más grande. Porque aquí estamos hablando es de que, listo, la gente tiene sus ahorros, correcto, se los van a gastar en un par de meses, correcto, y no se van a pensionar probablemente, ¿no es cierto? O sea, yo no sé qué problema es peor. Pero esa decisión salió del Congreso, no del presidente. O sea, es lo más populista que hemos visto hasta ahora en toda Latinoamérica, y lo tengo que decir abiertamente. Y el presidente está tratando de vetar esa norma. Yo creo que al final va a terminar siendo aprobada, digamos, porque el Congreso lo puede hacer por insistencia, y ahí van a terminar es como negociando, pero yo creo que esa propuesta va a terminar siendo aprobada. De pronto van a tratar de controlar los montos. Para que ustedes sepan, lo máximo que puede sacar una persona en Perú del fondo de pensiones no es el 25% todo el mundo, sino o el 25% o el máximo entre el 25% de su ahorro o 13.000 soles, que básicamente son casi 13 millones nuestros, si lo queremos poner fácilmente. Entonces, eso limita el impacto, pero el impacto ya estructural es muy fuerte sobre las personas. En Colombia somos más ortodoxos que eso, hasta ahora, y esperemos que eso no suceda. Por eso el gobierno, perdón, creo que se cortó un segundo, por eso es que el gobierno hace poco lo que hizo fue sacar una platica de los fondos de retiro programado de los fondos privados en Colombia, y pasárselo a Colpensiones, pero son cosas muy intermedias y son montos muy, muy reducidos. Entonces, la verdad, no veo esas propuestas todavía. Cualquier cosa puede pasar, en el desespero de la gente cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que hay otras herramientas para hacerlo, y esperemos que el Congreso, siendo un Congreso mayoritariamente de derecha, no vaya hasta ese punto. Es que hay que también considerar que Perú está en año electoral o año preelectoral. Ellos tienen elecciones de presidente y Congreso en abril del próximo año, entonces ahí cualquier cosa puede pasar, pero lo que pasó allá es supremamente inconveniente. Por ahora no lo vemos en Colombia y esperamos que no pase. Ahora, aunque cualquier cosa puede pasar, el resultado final y la pregunta en activos es que parece ser que va a ser moderado, afortunadamente, porque
la mayor parte de los portafolios de pensiones en Perú están en activos extranjeros. Entonces, de alguna manera esperamos que vendan más activos extranjeros y moneticen para no generar impacto en los activos locales. Y por otro lado, el Banco Central de Perú es espectacular. A mí me encanta lo que hace Julio Velarde. Y resulta que tan pronto salió aprobada esa ley, se idearon un mecanismo donde se les va a dar liquidez a los fondos de pensiones, poniendo como colateral los mismos activos de los fondos de pensiones. O sea, los fondos de pensiones van a recibir liquidez para atender la demanda de salida de flujos de los pensionados sin tener que vender los activos. Entonces, esperamos que el impacto sea relativamente limitado. Bien, hay otra pregunta con respecto a la inflación y posible generación de burbujas con la liquidez que han generado los diferentes bancos centrales a nivel mundial. ¿Qué opina usted de ese tema? Pues miren, es la misma discusión que nació en el 2008. Y la formación de burbujas, porque yo creo que al final sí hubo y queda evidente, sobre todo en el mercado de renta fija, de títulos con muy baja calificación crediticia. Hay una cosa que se llama leverage loans, que son estos empaquetamientos, titularizaciones derivados que también nacieron a raíz de tanta liquidez 2008-2009. O sea, eso es inevitable. Lo que pasa es que uno no sabe cuándo revientan las burbujas y yo creo que en este momento se están reventando algunas. ¿Cuántos años pasaron después de que empezaron a meter liquidez para que esas burbujas entre comillas, eventualmente se revertaran? Pues básicamente 8 años. Entonces, me preocupa y no me preocupa, ¿sí? Me preocupa a largo plazo, sí, esto va a generar otra crisis, ¿sí? En algún momento, pero por otro lado, no necesariamente esas cosas pasan en el corto plazo. Eso pasa en mucho tiempo después. Insisto, fíjense, esta duró casi 10 años sin materializarse. Y en el caso de inflación, también en ese momento había miedo de la inflación, pero pues con una contracción de la economía hoy que estamos viendo a su mayor ritmo en 100 años, creo que la inflación no va a existir o va a ser muy bajita por muy buen tiempo. Como decía en algún comentario durante la presentación, yo no veo ninguna capacidad de los empresarios de trasladar costos. Es decir, en algún momento el empresario puede pensar, y eso a veces uno lo empieza a ver al principio de cuando las economías se reabren o salen de una crisis, puede pensar de, uy, yo estoy perdiendo plata porque no he vendido hace mucho tiempo, voy a tratar de subir el precio para recuperar. Eso así no funciona normalmente, sobre todo si uno tiene competencia en su sector, porque a no ser que se pongan todos de acuerdo, cosa que está prohibida, para subir precios y cartelizarse en precios, todos van a salir es a competir por la poca demanda que va a haber de muchos productos en los próximos meses o trimestres. Entonces, ¿cómo se compite? Con precio. Si las empresas quieren mantener la participación de mercado de sus productos, la única opción que tienen es mantener o bajar precios. Y por lo tanto, para mí la inflación puede ser un problema, pero en mi opinión no en los siguientes 2 años. Y por eso es que los bancos también se están dando la libertad de ser tan agresivos en los planes de estímulo y la liquidez que están inyectando. Ok, hay una pregunta sobre el sector salud, pues porque también se ha visto afectado este sector, ya que la gente no está yendo a clínicas y en general la actividad ahí es menor. ¿Usted cómo ve ese sector? No, pues de hecho, como decía, el sector salud creo que va a salir fortalecido y se los digo, algo que no hice un comentario que se me olvidó decir porque donde dijera todos los que pienso, creo que no alcanzamos en el día, pero la verdad es que yo pienso que esta crisis en particular tal vez nos ayude a hacer tantas cosas que llevábamos años y muchos gobiernos queriendo hacer, pero que no habían sido capaces. Yo creo que el sector salud es uno de esos. Fíjese cuántos años duramos discutiendo que se le debía una cantidad de plata al sector salud, ¿no? Que el gobierno le debía al sector salud. Años y años y años y billones de pesos de deuda. El ministro Carrasquilla el año pasado anunció esta ley de punto final, muy buena, y digamos que durante todos estos meses empezó a tratar de implementar, pero los pagos se iban a hacer con una gradualidad. Llega esta crisis y lo primero que dice el gobierno es, toma tus, creo que son 20 billones de pesos que te debo, 10 billones de pesos que te debo, un punto del PIB, sector salud para atender la situación.
le inyectó adicionalmente 5 billones de pesos al sector salud, el gobierno, con el plan de estímulo tras la emergencia económica. Creo que vienen más planes hacia adelante y la verdad, yo creo que esto nos va a hacer subir de escalón en tecnología en el sector salud también, porque es que la emergencia nos va a obligar a importar una cantidad de aparatos que creo que nunca hubiéramos importado en muchos años en situaciones normales. Y yo creo que eso va a aplicar para muchos sectores. Yo creo que por ahí en un par de años vamos a terminar, ojalá no me equivoque, haciendo la reforma tributaria estructural que este país se ha merecido de los últimos 20 años y que vamos a tener que hacer la reforma pensional que llevamos discutiendo 20 años y que tampoco hemos sido capaces de hacer. Entonces yo creo que esto eventualmente nos puede dejar bien fortalecidos. Dejo la pregunta sobre la mesa, no la quiero responder en este momento, pero también es cierto que todo depende del tipo de gobierno que tengamos, porque hay que reconocer que Duque sale de esta, esperemos que sí salga y salimos todos juntos de esta y hay cambio de gobierno. Hay una pregunta muy interesante que es, ¿y cómo están Ecuador, Venezuela y Bolivia? ¿Y eso cómo podría afectar a nuestros tres países? Es una buena pregunta y si no me hacen esa pregunta, yo pensé que Venezuela y Ecuador y Bolivia no existían, ¿no? Particularmente Venezuela, porque me recordaron que existía. Yo no entiendo ese país, de qué vive, cómo sobrevive, no tengo la más remota idea. Y la verdad que el tema de Venezuela es dramático. La buena noticia, y eso lo decía Mauricio Santamaría, oiga, es tan bueno nuestro sistema de salud que tenemos Venezuela al lado y hemos controlado el virus. Y la verdad es que es cierto. O sea, muchos inmigrantes definitivamente se traen virus, no estamos hablando del COVID necesariamente, pero se traen cualquier cantidad de enfermedades que en Colombia se han estado erradicadas hace muchos años. Creo que una es la malaria, que volvió a aparecer en La Guajira por la inmigración venezolana. En fin, Venezuela es un gran desafío, es un gran reto. Hasta ahora pareciera que la cosa se está controlando bastante bien e inclusive hay evidencia de que hay mucho venezolano devolviéndose porque pues la cuarentena ha hecho que el sector informal, que es del que viven, no tenga pues cómo mantenerse, ¿no? Eh, Maduro pidió 5.000 millones de ayuda del Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario le dijo, obvio que no, te los voy a dar. Y con petróleo a 15, yo no entiendo cómo están viviendo, la verdad, pero eso, o sea, hace mucho rato sabemos que eso es una crisis social de unas proporciones que no podemos entender, pero también es imposible decir qué está pasando en Venezuela porque no hay cifras oficiales, ¿no es cierto? Y allá supuestamente no hay casi contagios, bueno, eso debe ser pura mentira, y la verdad que no tenemos visibilidad al respecto, pero el cierre de la frontera con Venezuela ha sido vital para mantener el tema. Ecuador es un país pues muy enredado y este presidente la tiene muy complicada, Lenín Moreno, y bueno, lo de Guayaquil es perverso, pero entonces también demuestra cómo un país cuando no tiene instituciones fuertes no funciona. Y la salud es muy mala y recuerden que Ecuador es un país también que hace default cada vez que quiere, muy a la Argentina, y que al ser una economía dolarizada y petrolera, cuando el petróleo se va a 15, pues no hay cómo sobrevivir. Entonces, la verdad es que Ecuador está pasando un muy mal rato y es una fuente de riesgo para Colombia en términos también de salud y ahí va a ser vital mantener las fronteras cerradas. Yo creo que las fronteras se van a abrir, pero mejor dicho, eso va a ser de último que se haga y cuando se haga va a ser de una manera muy prudente y me imagino que en principio por vía aérea para evitar problemas porque pues aéreamente sí se puede controlar más la situación. Y el otro era Bolivia. No, pues la verdad no cubrimos ese país mucho, pero pues Bolivia preciso también lo agarró en una crisis social sacando al presidente bueno, en fin, Bolivia sí es como otro mundo, funciona un poco mejor que otros países, es un país que venía creciendo fuerte a niveles de 4%, entonces probablemente aguante un poquito más, pero tengo que reconocer que de Bolivia no tengo mayor información. Realmente lo que nos preocupa, pues como siempre, es Venezuela, y Ecuador está pasando un muy mal rato y creo que hay que ser muy prudentes a la hora de dejar entrar a los ecuatorianos porque pues sus tasas de mortalidad dicen que son tal vez las más altas de la región porque las muertes no están contabilizadas. Solo un par de preguntas más para terminar, Daniel. Y el primero, hay una pregunta puntual sobre Avianca. Y si usted ve la posibilidad que el gobierno
le ayude a la compañía? ¿Ve posibilidades que la nacionalicen? ¿Cómo ves la situación de la compañía? Bueno, de hecho, les cuento que hoy estuve en un programa de radio hablando al respecto y les voy a repetir exactamente lo que dije en el programa. Eh, lo primero es decir, afortunadamente nuestro equipo ha sido muy activo en eso. Avianca está fuera de nuestras recomendaciones hace más de 2 años, diría yo. Avianca ha sido una compañía con bastantes inconvenientes para ser rentable y ha tenido problemas de gobernabilidad que el mercado ha castigado. Y afortunadamente hemos estado muy alejados de Avianca en las recomendaciones desde mucho antes que el COVID. Lo que hace el COVID es pues profundizar y desnudar aún más todos los problemas. Avianca está pasando todos los problemas de cualquier aerolínea en este momento, pero insisto, Avianca ya venía con grandes problemas financieros atrás y pues es una compañía muy endeudada. A ver, aquí hay un tema de riesgo moral y el ministro la tiene muy complicada porque Avianca no es colombiana, ¿sí? Avianca ya no dejó de ser colombiana y es una compañía cuya mayor cantidad de impuestos no se pagan en Colombia. Entonces, por eso sale Claudia López ayer diciendo, con cierta razón, que cómo es que vamos a salvar una empresa extranjera cuando pues estamos pasando hambre en Colombia. Eh, entonces, eso es una discusión difícil, porque en principio si ustedes me preguntaran, oiga, ¿Colombia debe salvar una empresa extranjera? La respuesta es no, no debería. Es el peor riesgo moral que existe. Uno debe evitar además tratar de, como siempre, como usualmente pasa en otros países, eh, privatizar las ganancias y democratizar las pérdidas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo si llegamos a salvar una empresa cualquiera que sea. Entonces, eso es el debate grande y en principio yo por esa situación solamente estaría más del lado de que una compañía como Avianca, y no sea Avianca, una compañía extranjera, no necesariamente debe ser salvada con recursos públicos. Ahora está la otra parte, y es que lo vital para cualquier país del mundo, y eso no lo dice Daniel Velandia ni Credit Corp, sino el consenso de los economistas a nivel mundial, es que hay que salvar las empresas estratégicas de los países, ¿sí? Entonces, aquí no es el tema, en el caso de Avianca, no es el tema de empleo o no es el tema de si es extranjera o no, es, y si Avianca no está, ¿qué hago como país? ¿Cuál es el impacto? En eso está el gobierno en este momento. Es listo, es extranjera, chuleado, es un riesgo moral, sí, chuleado, pero la pregunta es, ¿y qué? Y si no está Bianca, ¿cómo nos transportamos? Claro, en el corto plazo yo creo que no importa, porque estamos cerrados, pero en el momento en que todo vuelva a la normalidad, ¿quién me va a suplir la cantidad de cientos de rutas que tiene Avianca? Y la pregunta también sería, ¿qué aerolínea en el mundo va a estar en capacidad de comprar a una aerolínea hoy en día? Yo creo que no muchas o ninguna. Entonces, esa es una discusión muy complicada. Yo no descarto que haya algún tipo de plan, pero yo creo que nacionalizarla no es la salida. Y en algunos países del mundo se está proponiendo inyectarle recursos a las aerolíneas, eh, tomando las acciones del gobierno a un precio determinado, pero sin voto. Es decir, que el sector privado siga manejando la aerolínea, porque pues lo peor que también nos podría pasar en el mundo es que ahora los ministros manejen aerolíneas, ¿no? O sea, realmente eso no es eficiente para nadie. Entonces, yo creo que hay formas de hacerlo. Sí se puede hacer, yo soy de los que he pensado que Avianca probablemente tenga que recibir recursos del gobierno, eh, pero si además me están preguntando, espero que me estén preguntando, no por, no, de hecho, que me estén preguntando por los life miles que potencialmente perdemos, por las millas, más que porque tienen bonos o acciones. Porque la realidad es que si el gobierno en algún momento le pone plata a Bianca, es muy probable que las compre a lo mínimo posible. O sea, el gobierno tampoco es bobo y la gente no es boba. Si el gobierno le va a meter plata a Bianca, es comprándola cercana a cero. Y no estoy hablando de Bianca y no quiero que me malinterpreten porque estamos asumiendo un escenario que no sé si existe. Pero el gobierno no va a decir, claro, te pago los 500 pesos o 400 de mercado. No, porque eso es pérdida de una para el país como un todo, ¿sí? Si va a recibir plata es con unas muy buenas condiciones
para el gobierno, y no es el gobierno, para nosotros, pagadores de impuestos, ¿sí? Entonces, espero que no me estén preguntando por la acción de Avianca. Y, por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo eso. Estados Unidos, el gobierno dice, listo, si usted no me paga un crédito, lo primero que hacen es dar un crédito, yo me quedo con sus acciones. ¿Pero a cómo? ¿No? Entonces, esa es otra opción. El gobierno puede decir, yo a usted no le voy a comprar acciones, yo a usted le meto tanta plata en deuda. Perdón que se fue. Yo le meto a usted plata en deuda. Si usted no me paga, me quedo con sus acciones. Pero me quedo con sus acciones no a precio de mercado, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas. Yo creo que al final sí va a necesitar una ayuda Avianca, pero pensar que eso beneficia la acción o el bono de Avianca, definitivamente no me la jugaría a eso y sería bastante peligroso. Y perdón la respuesta tan larga, pero me preocupa y como digo siempre, me duele el estómago de pensar que haya clientes metidos en esos papeles. Lo último sería, Dani, que nos contara un poco sobre, usted habló algo ya sobre el sector inmobiliario, pero me gustaría que ahondara un poquito en Ahondar. cómo lo ve el sector inmobiliario en los tres países, eh, cómo ve con la reactivación de las economías, cómo ve que se van a reactivar también el negocio inmobiliario. Bueno, yo creo que hay una realidad, y eso ya, por ejemplo, pasa en Colombia, en Estados Unidos y, por ejemplo, en nuestra región, en Perú. Y es que es un hecho, por ejemplo, en Colombia, pero está ya por salir en otros países, que el sector construcción es el primero en reabrirse, ¿sí? Entonces, digamos que a mí me preguntan mucho, venga, ¿cuáles son los sectores que se van a reabrir primero? Hay un consenso. Otra vez, esto no es el ministro, esto no es Duque, esto es también mirando obviamente las experiencias de otros países. Nos vamos a abrir primero en construcción, que además son al aire libre, actividades al aire libre, puede haber medidas de distanciamiento social y además tiene un gran impacto en la economía. Después toca abrir todas todos los sectores industriales, que es micos, madera, ventanas, etcétera, y eso ya está dentro del artículo que salió esta semana, y pues los sectores que empiezan a abrirse, todo lo que viene encadenado a construcción es lo siguiente en abrirse. Y los últimos que se van a abrir van a ser todos los que impliquen contacto social, ¿sí? Masivos. El pobre fútbol colombiano y en el mundo, yo creo que es lo último que se debería abrir. Los vuelos, el transporte aéreo, marítimo de pasajeros, todo lo que tiene que ver con estas actividades pues, de recreación y deporte, eso yo no lo veo, la verdad, que eso vuelva a la normalidad, consenso, 18 meses, 2 años, ¿no? Que vuelva a la normalidad. No digo que no se abra, pero que vuelva a la normalidad. Entonces, en el tema construcción, mencionaba que los países se van a concentrar en lo que más empleo genera y los proyectos que más crecimiento generan. Entonces, probablemente, digamos, Colombia, carreteras 4G, metro de Bogotá, Regiotram, Transmilenio, en eso sigo siendo relativamente optimista. Y de hecho, después de hablar con inclusive pues, nuestros gestores de portafolio de, de, de infraestructura y con un par de personas del gobierno, nos han dicho, mire, la realidad es que nosotros, si no le apostamos a infraestructura, es difícil pensar que otro sector pueda reactivar la economía. Entonces, además porque es plata pública, privada, proyectos que ya están andando, están licitados, etcétera. Entonces, yo creo que infraestructura va a ser el sector que primero repunte. Obviamente, allá vienen los retos de siempre, legales, licencias, todo lo que sabemos, pero es el sector que primero se va a abrir. El tema es que con edificaciones, como mencionaba, yo creo que va a haber una ejecución de los proyectos que ya están, digamos, bajo construcción. Pero yo creo que los nuevos proyectos van a caer fuertemente. Además, recordemos que el sector construcción ya venía golpeado. Lleva 4 años contrayéndose el sector de edificaciones, que incluye todo vivienda y todo lo demás, oficinas, bodegas, etcétera, todo lo que no es infraestructura. Y eso ya venía contrayéndose fuerte 4 años consecutivos. Entonces, también el sector arranca muy mal, con un alto inventario todavía. Entonces yo creo que esto lo que hace es profundizar la situación. Y como decía, los hábitos de consumo van a cambiar no porque sea el COVID, sino porque pasa después de cualquier recesión. Lo primero que uno hace después de que sale golpeado es seguir comprando lo básico, comprar si acaso algunos electrodomésticos si es que quiere, pero las decisiones de comprar carro y vivienda, eso queda postergado por mucho tiempo. Entonces,
yo no veo un sector inmobiliario con buena dinámica. Si no lo veíamos, y probablemente ustedes lo sepan, no lo veíamos con buena dinámica antes de, pues ahora sí que menos, y es una realidad, y porque todavía tienen un muy alto inventario. Entonces, probablemente haya algunas obras en ejecución que continúen. Todo lo que tiene que ver con interés social va a continuar, vivienda de interés social, pero en nuevos proyectos yo no lo veo. Muchos me preguntan por el precio de la vivienda. Pucha, es difícil, pero la teoría nos dice a todos que los precios de vivienda deberían caer. Lo que pasa es que en la crisis 2008-2009 no cayeron los precios y hubo muchas explicaciones para eso, no me voy a tener ahí, pero hoy por hoy estamos hablando de la peor recesión probable en Colombia desde 1930, y entonces sí nos lleva a pensar que algunas caídas de precios puede haber. Entonces, en conclusión, infraestructura bien, todo lo que no es infraestructura mal, la verdad, probablemente con la excepción de vivienda de interés social, que además tiene recursos públicos y déficit habitacional, y precios de vivienda y precios en general, alguna caída, no espero que sea material porque este mercado es raro, y en la medida en que no hay tanta gente endeudada en lo hipotecario, como que no hay tantas ventas, digamos, que salen a vender por muy bajos precios, entonces puede que haya caídas, pero no tan fuertes, pero sí debería esperar una caída en precios. Eso es como lo que podría decir. Ah, bueno, números. Pues miren, hay unas proyecciones que van desde -10 a -20, ¿no? La verdad es que, a ver, esto no es comparable, pero en nuestra crisis del 99, el sector construcción cayó 35%. No es comparable porque fue crisis financiera. Entonces, pues si uno ahí medio hace los números, como les digo, hay poca visibilidad, yo creo que podemos ir convergiendo a un -15 en construcción en total, con un número cercano a una contracción de un dígito, -7, -8 en infraestructura, básicamente porque estuvimos paralizados 2 meses completos, pero edificaciones sí se nos puede caer 20%. Es que si estaba cayendo al 10-12 antes de esto, pues ahora pues pensar un 20 de caída pues sería incluso normal en medio de la situación. Y el otro año, algo de repunte, pero mejor infraestructura definitivamente que edificaciones. Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias por la presentación. También muchas gracias a todos los expositores, para las personas que nos acompañaron en el webinar también. Eh, Sé que quedan todavía bastantes preguntas por hacer y los invito a que se contacten con su banquero y se la hagan, que ellos gustosamente se las transmitirán a Daniel y les responderán, le buscarán dar una respuesta. Les pido el favor también que respondan la encuesta que les haremos llegar para mejorar el proceso de nuestros webinars. Y nada, y pues nada, hasta aquí llegamos y estamos en contacto para en nuestro próximo webinar. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Cuídense.